Y para hablar de esta importante temporada, el día de hoy estamos muy contentos de recibir a Abraham Vélez Godoy, quien es director de la Orquesta Filarmónica de las Artes. Muchas gracias, Abraham, por estar aquí. Hola, muy contento por la invitación, gracias. Buenos días. Oye, pues ya están de fiesta, ya están preparando todo, ya están ahora sí que ajustando tuercas y tornillos para dar pues paso a esta importante temporada. Claro, pues miren, cumplimos ya 10 años de trabajar este año precisamente, Sí. y vamos a iniciar la segunda temporada otoño-invierno 2017. Empezamos justamente este sábado con un concierto. Vamos a tocar la Sinfonía número 40 de Mozart. Wow. Y un concierto para contrabajo, que es muy, pues es poco regular ver un concierto de estos. Sí. Siempre son conciertos para violín, conciertos para piano. Sí. Entonces escogimos este repertorio. Vamos a continuar con el programa mexicano. Este año lo vamos a cambiar. Por primera vez en México se hace una fusión entre jaraneros y orquesta sinfónica. Está increíble. ¿Esto en septiembre, me imagino, en las fiestas patrias o nada más? 8 y 9 de septiembre. Ah, bien. Sí. Vamos a tener la participación de Ballet Folclórico de la Academia de la Danza Mexicana y aparte los jaraneros. Para octubre vamos a tener la ópera Payasos, ópera famosísima. Sí. También un concierto de metal. Vamos a tener como invitadas a Mystica Girls, vamos a hacer Metallica y Iron Maiden Oye, en un eso solo está- concierto. ¿Qué? Tenemos Así que es. ir. Con la Va a Filarmónica. estar increíble. Claro, ya es la tercera ocasión que hacemos este tipo de Es conciertos. impresionante. Primero hicimos Metallica, el año pasado fue Iron Maiden, fue un éxito. Sí, claro. Entonces, porque el público lo pidió, juntamos 2 en 1, Iron Maiden Claro. y Metallica. Muy bien. Con estas chicas que son pues buenísimas, son impresionantes, grandes músicos. Ustedes entonces de esta manera están abarcando a todo el público, porque están haciendo como actividades que van a diferentes nichos, a jóvenes, más adultos. ¿También para niños hay actividades? Sí, claro, acabamos de hacer, bueno, en abril hicimos en la primera temporada, primavera-verano, para el Día del Niño, con motivo del 110 aniversario de Cricri. Hicimos como 6 conciertos dedicados a Cricri. De hecho, ya grabamos 2 discos con música de Francisco Gabilondo Soler. Qué increíble. Nos sentimos muy contentos de poder lograr eso. Oye, Abraham, ¿y cuál es su principal reto como filarmónica en esta nueva temporada? Híjole, hablando musicalmente, Sí. híjole, pues yo creo que todos los conciertos, porque pues como atendemos a todos los públicos, o sea, vamos desde el metal a ópera, vamos a hacer el cascanueces. Ay, el cascanueces, qué hermosura. Claro, entonces imagínate, pues el reto es muy grande porque hay que atender a todos los públicos y hay que dar el 200% en cada concierto. Lo importante es que la gente escuche todo esto, porque a veces la gente escucha la filarmónica y es como, y yo voy a, esa Como música me solemne, gustará, como- exacto, está sí. solemne, me gustará. Y tú con lo que estás contando es que le puede gustar a todo mundo y además es, la verdad, una oportunidad única de escuchar todo tipo de música. Sí, mira, bueno, hay que quitar un poco ese estigma, nada de eso de que es aburrido. Exacto. Ese es uno de los objetivos de la Filarmónica. Tenemos ese propósito de atender a todo el público. Muy bien. Hay música para todos. Estamos estrenando por ahí un eslogan, hacemos música a tus sueños. Ah, qué Porque nosotros vamos de acuerdo a la tendencia. Queremos atender a todos que escuchen música, por ejemplo, desde el metal, música mexicana, acercar la ópera a todas las personas. En el caso del ballet hicimos La Bella Durmiente y Valladera y ahora viene el Cascanueces. Entonces es uno de los objetivos y que todas las personas, el mayor público se pueda acercar Claro. a ver a una orquesta de jóvenes Muy bien. Eso. haciendo música para Rápidamente, todos. Abraham, ¿dónde podemos entonces ver todo el programa de actividades que va a estar presentando esta temporada otoño-invierno? Mira, pueden consultar nuestra página web filarmonicadelasartes.com y nuestro Facebook Filarmónica de las Artes, ahí con palomita azul, página oficial. Nos sentimos muy contentos porque ya somos más de 120,000, entonces estamos muy felices Qué increíble. Se han de sumado. tener está. sí, amor, esta comunidad. Felicidades. Muy bien, Los Bueno, esperamos. muchas felicidades. Vamos Sí, a ir claro que sí. definitivamente. Los esperamos este sábado, muchas gracias. Gracias, Ahí está. Abraham. Muchísimas gracias, Abraham, por entonces presentarnos estas opciones de pues, entretenimiento y cultura.